Bien, buenos días a todos y a todas. Darle la bienvenida al Xavi y a la Bea, que hoy están con nosotros. Bienvenidos. Y la prole, estamos contentos de veros y que os sintáis a gusto entre nosotros. Y no sé si hay alguien más que pierdo, pero bienvenidos todos nuevamente. Estamos hablando... A ver, el pijorrillo este. Vamos a ver si funciona. Sí, señor. Estamos hablando de los hábitos de la vida cristiana. Tengo buenas noticias para vosotros. Se acabaron los hábitos de la vida cristiana. Entonces ya no tenéis que desarrollar ningún hábito más. Hemos estado hablando de 9 hábitos, aunque aquí salga el número 8. El domingo que viene el tema de la predicación será libre y a partir del último domingo de noviembre entramos en el tiempo litúrgico del Adviento y vamos a estar hablando acerca del Adviento, que culminará, Dios mediante, el día 25, en que celebraremos el día de Navidad, el día del nacimiento de Jesús. Pero hoy acabamos con el tema de los hábitos de la vida cristiana y el hábito que toca hoy es el hábito de bendecir. El hábito de bendecir. Hemos estado hablando durante todas estas últimas semanas de diferentes hábitos y hablábamos de que nuestra vida es simplemente el resultado de los hábitos que hemos ido cultivando. Algunos hemos cultivado buenos hábitos, como por ejemplo hacer deporte o como por ejemplo cultivar la mente, y eso pues a lo largo de los años va dando dividendos. Otros no los hemos cultivado y eso a lo largo de los años también da dividendos. Es decir, cada uno recibe aquello que ha estado cultivando a lo largo de los años. Y realmente nuestra vida simplemente es una suma de hábitos, buenos hábitos y malos hábitos. Y nuestra vida cristiana igualmente es una suma de hábitos, buenos hábitos y otros malos hábitos que deberíamos de erradicar. No os voy a repetir todos los hábitos que hemos estado viendo estos días, como dicen habitualmente, por amor al tiempo y para hacer más breve este tiempo de compartir, pero hoy sí que me gustaría centrarme en el ámbito de bendecir. Muchas veces nosotros todos hemos dicho en alguna ocasión la palabra que el Señor te bendiga, ¿verdad? Que el Señor te bendiga. O aquí no es tan habitual. En América Latina es más habitual que alguien te diga bendíceme, por favor. O a veces nosotros hemos utilizado la expresión es que esta persona es una bendición. O hemos recibido o hemos experimentado algo en nuestras vidas y hemos dicho qué bendición. Pero muchas veces me da la impresión de que tenemos el lenguaje, pero no necesariamente tenemos claridad acerca de lo que hay detrás de la palabra bendición o de la palabra bendecir o de la palabra ser de bendición o de la palabra ser bendecido. Y esto es lo que me gustaría compartir en el día de hoy. ¿Qué significa bendecir? ¿Qué significa ser bendecido? Y cómo nosotros podemos bendecir. Es muy interesante la perspectiva que hay desde aquí, porque hay un montón de sillas vacías y todos ahí agrupados en los laterales. No sé, estéticamente es interesante. Desde aquí, todo un fenómeno sociológico que deberíamos de estudiar, ¿no? ¿Qué atractivo tiene el banco lateral que atrae a tantas multitudes? Es interesante. Bienvenidos todos los ocupantes de los bancos laterales. Perdonad, pero es que al verlo, los ves todos allí anchuvats, ¿no? Y luego, como ves, tanto espacio libre por aquí, pero bueno, ya me he perdido y no sé de qué estábamos hablando. Bueno, estábamos hablando de la idea de la bendición. Sí. Me gustaría hablar de qué es la bendición y me gustaría hablar del Dios que bendice. Os defino lo que es una bendición. Dicen que una bendición puede ser definida como el deseo y el acto, el deseo y el acto. Alex, siéntate por aquí, que hay espacio, que allá no cabrás, ya te lo aseguro yo, que allá no cabrás. Siéntate en una silla, porque si no ahí van a salir hacia arriba. ¡Bum! La bendición puede ser definida como el deseo y el acto de buscar el bienestar, la prosperidad, la paz y la plenitud de las personas. Os lo vuelvo a leer. La bendición
puede ser definida como el deseo y el acto de buscar el bienestar, la prosperidad, la paz y la plenitud de una persona. En ese sentido, si os dais cuenta, bendecir no necesariamente es un acto cristiano. Bendecir puede ser un acto humano. Es decir, cada vez que tú tienes el deseo o tú llevas a cabo la acción, o si me permitís también, la omisión de buscar el bienestar, la prosperidad, la paz y la plenitud de otra persona, eres una bendición y estás bendiciendo. ¿Me he sabido explicar con la suficiente claridad? Lo puedes hacer desde una perspectiva cristiana, motivado por la fe, o lo puedes hacer desde una perspectiva no cristiana. Pero se trata de si tu vida busca el bienestar, busca la paz, busca la prosperidad y busca la plenitud del otro, o contrariamente, no lo hace. Para nosotros, como cristianos y como seguidores de Jesús, es importante entender que Dios es un Dios que bendice desde el principio. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y el libro donde está nuestra cosmogonía, donde nos explica cómo el universo es y por qué el universo es de la manera que es, vemos que desde el principio Dios bendice. En el primer capítulo Dios bendice dos cosas muy importantes. Primero bendice a toda la creación. Cuando Dios ve la creación, la bendice. Dice bien de la creación. Es decir, desea que la creación tenga bienestar, tenga prosperidad, tenga paz y tenga plenitud. Pero después en el libro de Génesis, inmediatamente después, vemos que cuando Dios crea a los seres humanos, Dios bendice a los seres humanos. Es decir, el deseo de Dios para tu vida, el deseo de Dios para mi vida, el deseo de Dios para el mundo en el que nos ha tocado vivir es un deseo de bienestar, es un deseo de prosperidad, es un deseo de paz y es un deseo de plenitud. Eso que la Biblia nos dice, que Dios bendijo al ser humano, bendijo al hombre y bendijo a la mujer. Sin embargo, la realidad que nosotros vivimos cuando miramos a nuestro alrededor ni es una realidad de bienestar, ni de prosperidad, ni de paz, ni de plenitud. Y creo que esto es tremendamente importante para nosotros entenderlo. Es decir, el deseo de Dios es un deseo de bendición. Pero ese ciclo de bendición que Dios inicia, ese ciclo se rompe. Y ese ciclo se rompe cuando tú y yo tomamos la decisión de vivir al margen de Dios. Cuando tú y yo tomamos la decisión de declararnos autónomos y de declararnos independientes con respecto a Dios. Cuando nos desenfocamos de Dios y nos enfocamos en nosotros mismos. Y no estoy hablando de nada que nosotros mismos no estemos experimentando. El ciclo de la bendición se rompe y lo primero que hacemos es que ya no experimentamos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Pero lo siguiente que experimentamos es que nosotros ya no somos de bendición para otros. Hay muchas personas que en vez de ser de bendición son de maldición. Hay personas que es mejor tenerlas a la distancia porque son tóxicas. Hay personas que no solamente no enriquecen la vida, sino que hacen que la vida sea más compleja, más complicada y más difícil de lo que ya es de por natural. Y a la vez nosotros ya no somos de bendición para la naturaleza y para la creación. En vez de que nosotros bendigamos a la creación, lo que hacemos es destruir la creación. Así que el deseo de Dios para el ser humano es de bendición. Pero el ser humano, cuando se independiza de Dios, cuando se declara autónomo, cuando en definitiva se rebela contra Dios, rompe el ciclo de la bendición. Y ya no somos de bendición para otros, ya no somos de bendición para la creación o para la naturaleza, y ya no somos de bendición, ya no experimentamos las bendiciones de Dios a nuestro alrededor y en nuestras propias vidas. Mira alrededor tuyo, cuando ves la injusticia, cuando ves el dolor, cuando ves el sufrimiento, cuando ves la pobreza, cuando ves la violencia, cuando ves el abuso, cuando tú ves todo esto que hay a tu alrededor, esto no tiene nada que ver con la bendición de Dios, porque el ciclo de bendición se ha roto cuando tú y yo decidimos declararnos autónomos e independientes. El otro día escuchaba la pasmosa noticia de que España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido el número de millonarios. No sé si lo habíais oído. Interesante. Ese número de millonarios que ha crecido a costa del dolor, el sufrimiento, la pobreza y el abuso de otros. ¿Por qué?
porque desde el momento en que nos declaramos independientes y autónomos con respecto a Dios, el ciclo de la bendición se ha roto y ya no somos de bendición para otros. Lo que somos en muchas ocasiones es un tormento, un dolor y un problema para otras personas. Por lo tanto, algo habrá que hacer para restaurar el ciclo de la bendición, porque ese ciclo se ha roto por nuestro pecado y se ha roto por nuestra desobediencia. Es el tercer punto que quisiera compartir con vosotros, y os lo creáis o no, el penúltimo. Pero el ciclo de la bendición es algo que tiene que ser restaurado. Y fijaos, esto se restaura de la siguiente manera. Como el ciclo se ha roto, hay que empezar de nuevo. Y para empezar de nuevo, Dios escoge a un ser humano. Y este ser humano se llama Abraham. Cuando nosotros vamos a Génesis, al capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios llama a una persona. Dios llama a Abraham y le dice, voy a bendecirte, le dice Dios a Abraham. Es decir, voy a desear para ti paz, prosperidad, bienestar y realización y plenitud. Pero también hay una cosa muy interesante. Dice, te voy a llamar para bendecirte y para que tú seas de bendición a otros. Y aquí hay un principio tremendamente importante. Dios llama a Abraham no para que sea el depositario o el recipiente final de las bendiciones de Dios, sino, si me lo permitís, lo llama para que se convierta en un distribuidor autorizado de bendiciones para otros. La bendición de Abraham no es una bendición final. La bendición de Abraham es una bendición que se canaliza a un mundo necesitado y a través de Abraham Dios quiere bendecir, lo dice literalmente el libro de Génesis, a todas las naciones. O sea que Dios llama a un hombre para restaurar el ciclo de la bendición y a este hombre le dice, yo te voy a bendecir a ti, pero yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición a todas las naciones. Y cuando seguimos más adelante en el libro de Génesis, en el capítulo 22, Abraham recibe de Dios el siguiente elogio. Por cuanto tú eres obediente, gracias a tu obediencia y debido a tu obediencia, yo voy a bendecir a las naciones a través tuyo. Entonces me parece que aquí hay tres principios simples pero importantísimos. Dios nos llama para bendecirnos. Nosotros no somos los depositarios últimos de las bendiciones de Dios, sino que somos distribuidores de bendiciones. Y esta distribución de bendiciones se puede dar debido a nuestra obediencia. Hasta aquí me he sabido explicar con suficiente claridad. Entonces Dios escoge a un hombre. Es interesante porque de ese hombre Dios establece un pueblo y es el pueblo de Israel. Un hombre, un pueblo. Pero Dios repite el mismo mensaje y le dice al pueblo de Israel, a través de ti yo bendeciré a las naciones. El pueblo de Israel pierde completamente el norte, se desorienta completamente y se piensa que él es el depositario único y merecedor de las bendiciones de Dios y que esas bendiciones son únicas y exclusivamente para él, cuando simplemente era un distribuidor autorizado de bendiciones para todas las naciones. Pero su egoísmo y su ceguera lo convierten en un pueblo xenófobo, en un pueblo que considera despreciables a todos los demás pueblos. Así que Dios escoge un hombre y le dice a ese hombre, te bendeciré para que bendigas. De ese hombre Dios crea un pueblo y le dice, te bendeciré para que bendigas. Siguiendo con la idea de restaurar el ciclo de la redención, de ese pueblo nace Jesús, el Mesías. Y nuevamente Jesús, el Mesías, tiene que ser bendición para todas las naciones. Y Dios establece una iglesia. Y la iglesia es simplemente una comunidad de hombres y mujeres que han sido bendecidos por Dios y que son llamados a bendecir a un mundo necesitado. Tiene sentido, ¿verdad? Simple. Si me permitís, clar y catalá. Es decir, hay que restaurar el ciclo de la bendición. Dios escoge un hombre, le dice que te voy a bendecir, pero no te olvides que te bendigo para que bendigas. Dios escoge un pueblo que dice te bendigo para que bendigas. De ese pueblo nace el Mesías y el Mesías crea una comunidad, la Iglesia, una comunidad bendecida para bendecir. Cuando la gente pierde
el norte, cuando las personas, las instituciones o las comunidades se piensan que ellos son el objeto último y final de las bendiciones de Dios y no que han sido llamados para bendecir, entonces se convierten en instituciones inútiles y carentes de sentido. Lo que nos hace tener sentido como iglesia y comunidad es en la medida en que bendecimos a un mundo necesitado. Si tu vida no bendice, tu vida es estéril. Y vuelvo a insistir, para bendecir, para hacer el bien, para ser de prosperidad, para ayudar a la plenitud de los demás, para ayudar al desarrollo de los demás, para ayudar a que los demás sean personas que vivan con bienestar, no hace falta ser creyente. Yo diría que es un mandato humano. Si tu vida no bendice, tu vida es estéril y no produce frutos. Así que Dios escoge un hombre, de ese hombre Dios escoge un pueblo, de ese pueblo nace el Mesías y el Mesías crea una comunidad que es una comunidad llamada a bendecir. El último punto que quiero compartir con vosotros es que la Iglesia es una comunidad que bendice. La Iglesia es una comunidad que bendice. La Iglesia, los hombres y las mujeres que la formamos parte de la misma, somos personas tremendamente bendecidas. Tremendamente bendecidas. Hay una dimensión espiritual en las bendiciones que hemos recibido de Dios. El poder conocerle, el poder tener una relación personal con Él, el saber que nuestros pecados han sido perdonados, el saber que Él está con nosotros cada día hasta el fin del mundo, el saber que en medio del dolor, el sufrimiento, de las tensiones, de los problemas y de las crisis de la vida, Él no nos dejará ni nos abandonará, lo cual no quiere decir que nos las resolverá, pero nunca nos dejará ni nos abandonará. Hay toda una gama de dimensiones espirituales que la Iglesia ha sido bendecida con ellas. Para mí, Félix Ortiz, a pesar de haber nacido en Zaragoza, lo cual ya es un increíble privilegio, poder tener una relación personal con el Dios que ha creado el universo y que lo sustenta, a mí me parece increíble. Me parece increíble poder conocer a Dios. Me parece increíble que Dios tenga interés en mi vida y que Dios tenga la paciencia, la gracia y el amor incondicional que tiene hacia mí. Y cuanto más me conozco, más me maravilla lo que Dios hace por mí. Y cuanto más lo conozco, más me maravilla que Él pueda tener todavía confianza en un ser humano como yo. Para mí esto es una bendición increíble. Pero también hay otra gama de bendiciones que yo estoy experimentando y que la Iglesia experimenta. El tener salud, el tener nuestras necesidades cubiertas, el tener una comunidad de personas que nos aman y que nos aceptan. Hay muchas bendiciones que nosotros recibimos. Hay un himno que cantábamos antiguamente que llamaba, ¿os acordáis? Bendiciones son las que nuestro Dios nos da, ¿no? Cuenta todas las bendiciones que Dios te da. Y está muy relacionado con el tema del domingo pasado de la importancia de ser agradecidos. Pero nosotros somos una comunidad que ha sido bendecida para que podamos bendecir a un mundo necesitado. ¿Y cómo podemos bendecir a un mundo necesitado? ¿Cómo tú y yo podemos bendecir a un mundo necesitado? Hay varias maneras prácticas. La primera manera en que tú y yo podemos bendecir a un mundo necesitado es cuando expresamos nuestros deseos de buena voluntad de parte del Señor para la vida de las personas. Cuando yo le digo a alguien, Sara, te bendigo en el nombre de Jesús, lo podemos decir como una cantinela o lo podemos decir como la expresión de nuestro deseo de que el Señor intervenga, actúe y haga un beneficio en la vida de Sara o en la vida de Rebeca o en la vida de Joan Marc o en la vida de cualquiera de nosotros. Para nosotros esto es difícil de entender. Hay unas culturas, me sabe mal que hoy no esté Mitchell con nosotros, porque hay otras culturas donde la bendición y la maldición son muy importantes. Y hay algunas culturas que cuando tú maldices a alguien, realmente es una increíble ofensa. O cuando tú bendices a alguien. Y esto se debe a que antropológicamente, yo no lo sé explicar muy bien, es más a nivel intuitivo, pero al menos voy a tratar de compartirlo. Antropológicamente hay muchísimas culturas en las que se cree en el poder de la palabra hablada.
El poder de la palabra hablada, ¿qué quiere decir? Que cuando tú verbalizas una bendición o tú verbalizas una maldición, esa bendición o esa maldición que tú has verbalizado tiene poder en sí misma y tiene la capacidad de generar o la bendición o la maldición que tú has dicho. ¿Lo he sabido explicar? Para nosotros que somos una cultura racional y racionalista, nos cuesta entenderlo. Pero todavía hay culturas que cuando tú dices que te maldice, eso es una ofensa e incluso justifica que tú puedas tener una reacción violenta contra esa persona, porque se cree en el poder y la autonomía de la palabra hablada para cumplirse en sí misma. Sé que es difícil de entender, pero lo que estoy diciendo es que cuando yo le digo a alguien, te bendigo en el nombre de Jesús, o como hacía ahora Jaume, bendice al Miquel y bendice a su familia, no simplemente es una cantinela, no simplemente es un mantra. Creemos que eso desata el poder y la capacidad de Dios de actuar en la vida de esa persona. ¿Cómo? No lo sé. Hay muchísimas cosas que vivimos en un mundo que no es racional, que es suprarracional y que no las podemos explicar. Pero lo cierto es que cuando nosotros bendecimos, o contrariamente, cuando nosotros maldecimos, de alguna manera estamos generando un poder que tiene la capacidad de influenciar en la vida de las personas. Dice el Señor en el libro de Isaías, mi palabra no volverá a mí vacía. Y esto no está hablando del poder que tiene la palabra de Dios, el poder que puede generar la palabra de Dios en sí misma. Cuando vamos al libro de Génesis, vosotros sabéis que Balaán fue contratado ¿para qué? Para maldecir, ¿os acordáis? Y que contrariamente lo que hizo, ¿qué fue? Bendecir. Fue contratado para que maldijera aquel pueblo y las cosas les fueran mal. Y él dijo, yo no puedo hacer más que lo que Dios me dice. Y lo que hacía era bendecir al pueblo de Israel. Cuando Esaú quiso recibir la bendición de su padre Isaac, ¿qué le dijo su padre? Hijo, ya no me queda bendición para ti. Nosotros, vuelvo a insistir, somos una cultura muy racional y nosotros nos cuesta entender el poder de la palabra hablada. Pero lo que sí que quiero decir es que nosotros, cuando pedimos bendición sobre una persona, de alguna manera, hacemos que Dios pueda actuar y pueda traer paz, bienestar, pueda traer plenitud y prosperidad a la vida de esa persona. La segunda manera en que nosotros podemos bendecir es a través de nuestras acciones y de nuestras omisiones. Todos hemos experimentado la bendición de alguien que nos ha hecho bien en un momento determinado, ¿verdad? Alguien que con sus actitudes, con sus acciones o con sus omisiones nos ha hecho bien. Y de hecho utilizamos el lenguaje, es que eres de bendición para mi vida. O ha sido una bendición lo que has hecho, lo que has dicho, cómo has actuado, la manera en que no has actuado, pero bendecimos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras omisiones. ¿Lo estoy sabiendo explicar lo que quiero decir? Es decir, mi vida, la manera en que me relaciono con otros, mis acciones pueden hacer que otras personas realmente reciban prosperidad, reciban paz, reciban plenitud. Muchas veces nuestra bendición puede ser una bendición emocional. Traemos ánimo, traemos estímulo, traemos consuelo a una persona. Bendecimos también a través de nuestras actitudes. Nuestras actitudes pueden ser actitudes que bendigan a la gente o, por el contrario, pueden ser actitudes que desmoralicen a la gente. Y vuelvo a insistir, para bendecir con tus palabras, para bendecir con tu vida, para bendecir con tus actitudes, no hace falta ser cristiano. Uno lo puede hacer por amor al Señor o lo puede hacer simplemente porque es un mandato humano ser de bendición para otros. Bendecimos finalmente con nuestras palabras. Dice el libro de Proverbios que hay palabras que son como golpes de espada y también que hay palabras que son medicina. La persona que tiene la palabra correcta en el momento correcto. La persona que sabe tener una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de estímulo, una palabra de acompañamiento. Eso bendice, eso hace bien a tu vida, trae paz y trae prosperidad. Así que la Iglesia es una comunidad llamada a bendecir, así de simple y así de complicado. Hemos sido bendecidos increíblemente y ricamente para que nuestra bendición alcance a otros. La Iglesia es un distribuidor autorizado de bendiciones. La Iglesia está llamada por medio de sus palabras, por medio de sus actitudes,
por medio de sus acciones y de sus omisiones, por medio de sus declaraciones, te bendigo, estamos llamados a contribuir a que este mundo sea como Dios había pensado y tenía en mente y el pecado hizo inviable. Por eso siempre hablamos de que nosotros somos agentes de restauración. Y creo que la bendición y la restauración van de la mano. Porque cuando hay restauración hay paz, hay prosperidad, hay plenitud y hay bienestar a nivel físico, a nivel emocional o a nivel espiritual. Y es precisamente de la misma manera que la obediencia de Abraham le capacitó para ser de bendición a las naciones, nuestra obediencia es la que nos capacita para poder ser de bendición a este mundo roto. Con esto acabo, pero dejadme que antes de acabar haga un resumen. Dios es un Dios que quiere bendecir. El deseo y la intención de Dios para el ser humano es bendición. El ciclo de la bendición se rompió debido a nuestro deseo de vivir al margen de Dios. Y consecuentemente ya no experimentamos las bendiciones de Dios, ya no somos de bendición el uno para el otro y ya no somos de bendición para la creación. Dios decide restaurar el ciclo de la bendición y para ello escoge a un hombre. Lo escoge para bendecirlo, pero desde el principio le dice, te bendigo para que bendigas a otros. De ahí genera un pueblo y llama a ese pueblo para bendecirlo, pero desde el principio le dice, te bendigo para que tú bendigas a otros. De ese pueblo nace el Mesías y el Mesías crea una comunidad a la que bendice para que esta comunidad bendiga a otros. Nosotros no podemos quebrar el ciclo de la bendición. Nosotros estamos llamados a vivir vidas que bendigan a otros, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras omisiones y con todo aquello que nosotros somos. Si la Iglesia no bendice, la Iglesia no sirve para nada. La Iglesia se ha desenfocado con relación a los planes de Dios, porque los planes de Dios son de bendiciones. Los planes de Dios son de restauración. Cuando la Iglesia se convierte en un tapón donde las bendiciones de Dios se quedan allí estancadas, la Iglesia pierde su sentido y las bendiciones de Dios nos pudren. En vez de sernos de refrigerio, de ayuda y de crecimiento, nos pudren, porque las bendiciones no son dadas para que nosotros las almacenemos, sino para que las podamos distribuir. ¿Cuál es la aplicación? Pues, ¿qué queréis que os diga? Vivamos vidas que bendigan a otros. Seas un seguidor de Jesús o no. Es mejor pasar por esta vida bendiciendo que no siendo una maldición. Es mejor pasar por esta vida de manera que tus palabras, mis palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras omisiones hagan que este mundo sea menos la porquería que es y más aquello que Dios tenía en mente. Estamos llamados a bendecir. Y este no es un mensaje de gran profundidad teológica, pero de gran profundidad práctica. Mira tu vida bendice. Honestamente y con todo el amor del mundo, si nuestra vida no bendice, nuestra vida es inútil. Desde la perspectiva de Dios, evidentemente. Si no hacemos que este mundo sea mejor, esta Iglesia con sus 135 años no sirve para nada. Se ha desenfocado del plan y del propósito de Dios. No hace falta ir a un seminario teológico para bendecir. La palabra adecuada, la acción adecuada, la omisión adecuada, la actitud adecuada pueden hacer tanto bien a nivel emocional, a nivel espiritual. La sensibilidad hacia el que padece y hacia el que tiene necesidad es lo que hace que este mundo sea mucho mejor y más humano. Dejadme terminar con una frase de Martin Luther King, que no era de Zaragoza, pero era bautista. Algo bueno había de tener, ¿verdad? Él decía que a él lo que más daño le hacía no era la maldad de los malos, seguro que lo conocéis, sino la indiferencia de los buenos, ¿verdad? La indiferencia de los buenos. Y cuando os miro, a todos, sin excepción, todos tenemos el potencial y la capacidad para bendecir. Todos. Bendecir a tu familia, bendecir a tus amigos, bendecir en tu trabajo. Todos tenemos la increíble capacidad de bendecir, el tremendo potencial de bendecir.
dependerá ya de nosotros. ¿Sí? Pues eso es lo que quería en esta mañana, compartir con vosotros.